Saludos, somos el Grupo 20 y vinimos a responder una pregunta. ¿Dónde debería abrir la empresa su nueva sede? Esta empresa va a abrir una sede para aproximadamente 500 empleados, que afecta a tres cosas principalmente: su capacidad de atraer y retener talento, sus costos de operación y la calidad de vida de los empleados que deberán de trasladarse allí con sus familias. El comité identificó en primer lugar 329 ciudades candidatas, los cuales son inviable visitar, por lo cual nos contrataron para construir un primer filtro y recomendar por lo menos 5 finalistas. Nosotros trabajamos con el almanaque calificado de lugares que evalúa cada ciudad según 9 componentes: el clima, el alojamiento, la salud y el medio ambiente, el crimen, el transporte, la educación, las artes, la recreación y la economía. Nuestra recomendación es que las ciudades para construir la nueva sede a tener en cuenta son Nueva York, Los Ángeles, Long Beach, Chicago, San Francisco y Washington. Estos 9 criterios encontramos según la matriz de correlación utilizada, tienen unas correlaciones apreciables. El análisis los resume en 3 dimensiones que capturan aproximadamente el 64% de la información sobre las cuales construimos nuestro ranking. La primera dimensión, que es la que pesa más, con más o menos el 60% del índice total, son la escala del desarrollo urbano, es decir, ciudades grandes con mucha oferta de salud, cultura, transporte y educación, en las cuales las 5 están en una ventaja considerable, estando en el 3% superior del país en salud y medio ambiente y el 2% superior en oferta cultural. En cifras absolutas, una oferta cultural 12 veces la de la ciudad típica y la salud 6 veces más o menos, con Nueva York como el lugar superior en aproximadamente todas las observaciones consideradas. La segunda dimensión separa, digamos, la estabilidad social y la institucional de un dinamismo económico. Se separan acá en 2 grupos las ciudades. Chicago, Washington y Nueva York puntúan alto, buena educación y una criminalidad considerable, significativa, pero contenida para el tamaño. Y Los Ángeles y San Francisco puntúan en un sentido más negativo que las anteriores, en cuanto son ciudades con mayor dinamismo y más amenidad, pero relativamente más caras e inseguras. Por último, la tercera dimensión contrapone un clima favorable y una fortaleza económica, en la cual tenemos el orden de Los Ángeles y San Francisco con un clima y una oferta recreativa laborable, y Chicago y Washington, que quedan comparativamente por debajo. En concreto, Nueva York es la primera ciudad del país en salud, cultura y transporte, pero también la de mayor criminalidad. Chicago es la más equilibrada porque tiene la mejor educación del grupo, junto a Washington, la más segura y la más asequible de las 5, aunque tiene un flanco débil en cuanto al clima y una economía más o menos promedio. Washington, por su parte, tiene la mejor educación del país y una buena economía, pero una oferta recreativa comparativamente más pobre. San Francisco, en cuarto lugar, lidera en clima y recreación, tiene una mejor economía con respecto al grupo, junto a Washington, pero tiene la vivienda más cara del país, con un puntaje de más o menos $17,000 frente a una mediana nacional de 7,900. Y Los Ángeles destaca en clima, cultura y recreación, pero en cuanto a transporte con respecto al resto de ciudades no tiene un comportamiento tan deseable. En todo caso, el resto de la presentación les explicará cómo construimos nuestro análisis con respecto a la preparación de los datos, qué significa cada dimensión, el índice y su estabilidad, y las conclusiones y la decisión que les presentaremos. Listo. Entonces, para la implementación de PCA se parte de una base de 329 ciudades y 9 variables. Cuando se observan los estadísticos descriptivos, existen diferencias importantes en los rangos en la dispersión de las variables. Por esta razón, antes de aplicar PCA, se estandarizan, llevándolas todas a una escala común con media cero y desviación estándar 1. Esto va a evitar que las variables con mayor dispersión tengan una influencia desproporcionada en sus componentes simplemente por su escala. Acá tenemos que tener algo en cuenta, algo muy importante, y es que las variables de alojamiento y criminalidad eh, tienen que estar en la misma dirección que las demás variables. Es decir, para la mayoría, un mayor valor representa una condición favorable. Sin embargo, en alojamiento y crimen ocurre lo contrario. Valores menores son preferibles. Pero por esta razón vamos a invertir el signo de las variables antes de aplicar el PCA de manera que todas queden orientadas bajo un mismo criterio. Un mayor valor va a representar una condición más favorable. No significa que si
más adelante encuentro que para mí es favorable un valor de alojamiento alto, no tenga sentido, sino que simplemente desde un inicio establecimos este criterio. Esta transformación no elimina ni altera la información, simplemente cambia su orientación. Ahora, pasamos ya directamente a la aplicación de PCA y a la selección de variables. Entonces, una vez preparados los datos, se aplica el PCA, se construyen nuevas dimensiones como combinaciones lineales de variables originales, buscando capturar la mayor cantidad posible de variabilidad. Para determinar cuántos componentes vamos a conservar, consideramos conjuntamente el criterio de Kaiser, un gráfico de sedimentación que podemos ver aquí, y la varianza explicada. En el script plot que observamos, que PS1 explica el 37,9% de la variabilidad, PS2 el 13,5% y el PS3 el 12,7%. Además, según el criterio de Kaiser, tenemos que los componentes con Ng valores superiores a 1, y esto pues aplica para los mismos componentes que determinamos con la gráfica, que vendrían siendo los tres primeros. 3,2 para PC1, 1,22 para PC2 y 1,14 para PC3. Ya a partir del PCA4 el Ing valor es inferior a 1, entonces por esta razón no tenemos en cuenta de ahí en adelante. Y por estas razones se seleccionan tres componentes que conjuntamente van a sumar un 64% de la variabilidad total. Por último, de esta parte de la aplicación como tal, tenemos que una vez seleccionados los componentes, se obtienen sus cargas, lo que nos permite conocer cómo participa cada variable en cada componente y la magnitud de cada una nos va a indicar la importancia dentro de cada componente, y vamos a explicar esto en más a detalle en la siguiente parte. Bueno, después de quedarnos con tres componentes principales, nuestro siguiente paso es ver qué representa cada uno. Entonces, para eso miramos los loadings, que son como los pesos que tiene cada una de estas nuevas variables. Entonces, el primer componente, que explica aproximadamente el 38% de la varianza, agrupa lo que es salud, artes, transporte, recreación y educación con pesos positivos, mientras que crimen y alojamiento con pesos negativos. Entonces, este componente le denominamos escala y desarrollo urbano. Y las ciudades con mejores scores son las grandes metrópolis, ya sea New York, San Francisco, y las que tienen menores scores son las más pequeñas. Entonces aquí se ve un patrón claro, que a mayor desarrollo urbano vamos a encontrar mejores ofertas de servicio, pero también viviendas con pues más caras y con mayor nivel de criminalidad. El segundo componente contrapone lo que es educación, seguridad y alojamiento contra lo que se refiere, contra lo que se refiere a economía y recreación. Y las ciudades con puntaje más alto son aquellas que tienen una buena educación y seguridad. Y en cambio las que son más bajas, como por ejemplo Las Vegas, son las que tienen una economía puntual. Entonces, por un lado tenemos a las ciudades que son más tranquilas y estables, y por otro hay aquellas ciudades que están en pleno boom económico de aquel entonces. Y un tercer componente, que este es el más limpio porque se ve claramente una diferencia entre clima versus economía. Entonces aquí se confirma un trade-off entre la calidad de vida climática y la fortaleza económica. Entonces, para concluir, estos tres componentes, que es desarrollo urbano, estabilidad institucional y clima, son la base sobre la cual construiremos el índice de atractivo.
Si bien tener tres componentes principales no indica como tal mucha información, hace falta también agregar otras decisiones como lo son los pesos para evaluar la importancia, así como la orientación. Como vimos anteriormente, al comenzar a generar los componentes principales, dos variables tuvieron que ser reorientadas para que su significado no fuera más, sino mejor. En este caso, las variables eran alojamiento y crimen. Ya después de tener tres componentes principales, los pesos los hemos ponderado de acuerdo a la proporción de la varianza explicada, por lo que fue renormalizada entre los tres por 59,1, 21,1 y 19,8. Esto con el fin de que se mande el peso y no como tal su dispersión. El resultado indica igual a 0,591 por PC1, 0,211 por PC2 y 0,198 por PC3. Este es el ranking. Arriba tenemos las grandes áreas metropolitanas y abajo ciudades pequeñas del sur. Hicimos la verificación que corresponde en estos casos. Contrastamos el índice contra las variables originales para ver qué está midiendo de verdad. El índice correlaciona al 0,52 con el costo de vivienda y 0,16 negativo con economía. Nuestro índice premia precisamente que la ciudad sea cara y castiga que tenga una buena economía. No es un error de cálculo, es decir, que PC1, que pesa el 59%, mide escala urbana y en estos datos más servicios vienen con más costos y más crimen. El índice ordena por oferta urbana y no por conveniencia para instalar una sede. Bueno, ¿y qué tan sólido es el ranking? Precisamente lo pusimos a prueba cambiando nuestras decisiones a ver si el resultado se sostenía. A la izquierda están las 10 primeras ciudades por los pesos por varianza. A la derecha también vemos las mismas con pesos iguales entre los tres componentes. Se puede ver que en las líneas que casi todas son planas, 8 de las 10 siguen ahí, apenas se intercambian posiciones entre ellas. La única que cae de verdad es Baltimore, que pasa del puesto 9 al 19. Las tres pruebas dicen lo mismo. No invertir alojamiento y crimen da una correlación de 1. El ranking no se mueve en absoluto, con unos pesos igual a 0,85 y donde sí aparece sensibilidad es al excluir las 24 ciudades atípicas, que baja a 0,54. Las conservamos porque son ciudades reales y no errores de datos, por lo cual los declaramos como una limitación. Como consultores, nuestra recomendación es que estas 5 ciudades avancen a la fase de due diligence: Nueva York, Los Ángeles, Chicago, San Francisco y Washington. Son las 5 ciudades con mayores índice de atractivo, un índice que resume el 64% de la información de las 9 variables originales en 3 componentes, ponderando por el peso de cada una. Nueva York lidera con claridad y detrás viene un grupo muy parejo. Algo clave: no hay un único perfil ganador. Cada finalista gana por una razón distinta. Nueva York domina en el PC1, la escala de oferta urbana, salud, cultura, transporte, que es el componente de mayor peso. Chicago y Washington son los más fuertes en el PC2, estabilidad y educación, y Los Ángeles y San Francisco se apoyan en PS3, el clima. Esto es importante para el comité porque significa que la decisión final entre estas 5 depende de qué priorice la empresa, si pesa más el acceso a talento y servicios, o el clima, o el perfil educativo. Las 5 son sólidas y se diferencian en el énfasis. Este mapa muestra a las 5 en percentiles. Verde es fortaleza, rojo es debilidad. La historia es clara: son excelentes en salud, artes, transporte y educación. Casi todas por encima del percentil 95, pero hay que ser honestos. En el comité, sobre las 2 columnas rojas, alojamiento y seguridad, estas grandes metrópolis pagan su atractivo con vivienda cara y más criminalidad. Es una consecuencia estructural, no es un efecto de una ciudad puntual. Lo verificamos con un índice de negocio alternativo que penaliza fuerte estos 2 factores. Si se prioriza la viabilidad de costos por encima del atractivo puro, el ranking se reordena hacia ciudades como Pittsburgh o Raleigh-Durham. Lo dejamos documentado como escenario de robustez para que el comité sepa que su tolerancia al costo, pues sepa que su tolerancia y el riesgo es la palanca que mueve el resultado. 2 límites que deben quedar claros. 1. Los datos son de 1985. Esto es una preselección basada en datos, no una foto de hoy. Lo primero en due diligence es actualizar costos, crimen y economía. 2. El PCA prioriza la estructura estadística de los datos, no las prioridades estratégicas específicas de la empresa. Por eso la decisión final tiene que cruzar
tiene que cruzar estos resultados con salarios, talento disponible e incentivos fiscales reales. Entonces, lo que le pedimos al comité es una decisión concreta, aprobar que estas 5 ciudades pasen a due diligence con visitas, datos actualizados y negociación local para que la elección de la sede se cierre ya con información de terreno.